Mm, Mira, ¿me escuchas bien? Yo sé que tú no tienes audio, pero me estás escuchando bien. ¿Qué me escribiste? Lo mismo Juan Camilo, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Ok, muchísimas gracias. Bueno, ok, perfecto. Bueno, muchachos, siendo las 7:38 de la noche del día 6 de julio, comienza la grabación del curso complementario de Excel intermedio para la empresa Acordizas. ¿Listo? Bueno. Anoche, muchachos, habíamos comenzado un nuevo tema que era acerca de los filtros, ¿cierto? Habíamos acabado las funciones matemáticas, trigonométricas, las fórmulas estadísticas y empezamos a trabajar los filtros. ¿Los cuáles filtros? Los filtros básicos, ¿cierto? Con eso fue que empezamos ayer. Entonces decíamos que los filtros nos proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango o en una tabla, ¿cierto? Bueno, decíamos también además que cuando nosotros utilizábamos unos filtros, entonces lo primero es que nosotros debíamos observar la tabla y saber si el nombre de las columnas estaba bien definido, que no es importante, pero pues es que es primordial que esté para yo poder establecer algún filtro de búsqueda, ¿cierto? Entonces, ayer estábamos mirando, empezamos a mirar los filtros básicos, entonces estuvimos mirando la práctica número 1, ¿sí? Que teníamos una identificación del empleado, un apellido, un nombre, el empleo, el departamento, la sección, el salario y la fecha de comienzo, ¿cierto? Entonces, cuando uno iba a utilizar un filtro, entonces recuerden que yo me debía ubicar en cualquier parte de la tabla y ir a la pestaña datos y simplemente darle filtro, ¿cierto? Cuando yo estoy parado en cualquier parte de la tabla, entonces miren que ahí se lo quité. Pero si yo estoy por fuera de la tabla y yo voy a aplicar un filtro, mire que automáticamente él me va a sacar un mensaje dándome una información, ¿sí? Como una advertencia, porque miren el icono que me sale, un icono amarillo con una admiración. Y me dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Por eso es que yo me puedo ubicar en cualquier parte de la tabla, en cualquier celda, y miren que si yo activo los filtros, automáticamente en todas las columnas me va a poner un filtro. ¿Listo? Y entonces, cuando yo, ayer les decía que cuando yo iba a empezar a hacer los filtros, miren que apenas el archivo de ayer yo tenía práctica uno y práctica 2. Y oh sorpresa para el que no estuvo ayer en la clase, que teníamos una hoja uno y una hoja 2. ¿Por qué tenemos esto? Entonces yo muy clarito les decía, de pronto a ustedes este tema les gustó y quieren subirlo como evidencia cuando se acabe esa guía. Pero miren que aquí nos decía que vamos a aplicar un primer filtro, ¿cierto? Entonces yo en el primer filtro que tengo, un departamento de contabilidad y el empleo contable. Entonces cuando a mí me dicen esto, yo simplemente en el departamento, pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle la selección y le voy a decir que es contabilidad. Miren que cuando le doy a aceptar, a mí me selecciona ya el departamento. Hice el primer filtro, pero el segundo dice, empleo contable. Entonces, miren que yo tengo que ir hasta empleo, quito la selección de todos y solamente voy a dejar contable y miren que ahí ya tengo el primero. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Cuando yo agrego una hoja nueva, entonces, miren que aquí en la hoja nueva yo le ponía filtro número uno o pregunta uno, porque miren que aquí dice filtro uno, filtro dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, miren que en la hoja uno yo tengo filtro uno, filtro dos, las diferentes preguntas. Entonces, miren que aquí yo simplemente copio, ¿sí? Yo copio esto
le doy aquí copiar y cuando le doy copiar, miren que yo me paro en la hoja 1 y automáticamente al frente le doy pegar. ¿Y qué le voy a dar de pegar? Yo no le doy en pegar pegado especial, sino la opción que él me daba. Que cuando yo me paraba aquí, le iba a decir acá y le decía pegar, miren que yo escojo esta opción que me da el mantener formato origen. Y miren que él me trae el formato de origen que tiene la tabla de los datos originales. ¿Listo? Entonces miren que esto fue lo que hicimos ayer. Empezamos con la práctica 1 y empezamos a filtrar todo lo que nos pedían. ¿Sí? Entonces, yo puse el primer filtro, luego hice el segundo filtro por el apellido Smith, la sección FAS y el departamento Ingeniería. Luego, el filtro número 3, voy a utilizar la función O para poder ubicar los apellidos Martínez o Foz, ¿sí? Entonces, y luego con el filtro 4 es con el I. Entonces, yo le ponía que el salario fuera mayor a 28.500 y menor que 79.280. Entonces, miren que cada filtro tiene la condición que yo estoy solicitando en la tabla origen. Y en la práctica número 5, los 10 más, que era seleccionar los sueldos mayores. Entonces, miren que ayer pudimos observar que cuando yo, dependiendo de la columna donde vaya a estar ubicada, entonces yo me van a salir más cosas, ¿sí? Por decir algo, si yo me paro en una fecha, pues él me dice la semana pasada, esta semana, el mes pasado, desde comienzo de año, cuánto tiempo atrás, ¿sí? Cuando yo quiero un salario, entre. Entonces, miren que cuando aplicaban los 5 filtros, en la hoja 1 iban a estar las respuestas. Miren que ahí las tengo, ¿cierto? Listo. Luego me aparecía la práctica número 2, que fue la que comenzamos ayer, que tenía 7 preguntas, ¿cierto? Y por eso yo tenía la hoja número 2. Y miren que aquí alcanzamos a hacer hasta la pregunta número 4. Entonces miren que aquí, miren que en el primero me decía filtrar por la región este. Entonces miren que aquí yo simplemente en la práctica, simplemente me iba en la región y simplemente le decía muéstrame por la región este y ahí me aparecía el cuadro. Entonces yo no lo seleccionaba todo, sino una parte y aquí tenía la región este. Luego, en la práctica 2, ¿qué me estaba diciendo? La práctica 2, pues simplemente aquí me dice, filtrar por el vendedor Brenda y Luis. Entonces miren que acá el vendedor Brenda y Luis, miren que aquí ya lo tengo. Por solamente esos vendedores, Brenda y Luis, toda la información que tiene, en qué región estuvieron, la orden, la fecha y el total. ¿Listo? Bueno, alcanzamos a ver el tercero, filtrar por órdenes entre 120 y 140. Miren la orden. Cuando yo escogía y hacía eso, pues era la pregunta número 3, la orden entre 120 y 140. Mírenlo ahí, ¿sí? Bueno, el punto 4, pues el punto 4 me decía filtrar por la fecha del 8 de enero hasta el 18 de enero. Entonces miren que yo ya tendría que filtrar por fecha. Entonces miren que acá yo tenía la fecha del 8 al 18, inclusive eso. ¿Por qué? Porque muy clarito me dice filtrar por la fecha del 8 al 18, cada uno de esos días, ¿cierto? Entonces, ahí paramos ayer hasta el filtro número 4. Entonces, miren que nos faltan 5, nos faltan 3 filtros más, ¿cierto? Entonces, miren que acá, cuando a mí me piden, entonces yo voy a poner aquí la pregunta número 5 o el filtro número 5. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos están pidiendo. El punto 5 nos dice filtrar las 13 mejores ventas o despachos. Las 13 mejores ventas.
Entonces, miren que cuando me sale esto, yo, ¿qué columna debo tomar para poder sacar ese resultado? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál tendría yo que hacer eso? Muchachos, cuéntenme. ¿Cuál tendría El yo? total, no. ¿Cómo? El total. En el total, claro, Laura. ¿Por qué? Porque mire que me dice las mejores ventas. ¿Hay alguna columna que me dice venta? No. ¿Hay algo que me dice despachos? No. Pero yo tengo unos totales. Y mire que me está diciendo las mejores ventas. Aquí lo tengo. Filtrar las 13 mejores. Entonces, miren que cuando yo me paro aquí en el filtro, y le digo filtrar por números, entonces mire que aquí me dice las 10 mejores. Alguien dirá, pero si son las 13 mejores o las 15, recuerden que ayer estábamos viendo eso. Cuando yo le doy un clic aquí en las 10 mejores, entonces mire que dice mostrar superiores. Él apenas me aparece 10, entonces, profe, como ahí dice 10, yo no lo muevo. No, si nos dicen los 15, los 20, los 8, los 5, miren, aquí yo tengo 1, 2 y 3. Entonces, mire que yo puedo escoger las 13 mejores ventas. Si le doy a aceptar, miren que ahí lo tengo. ¿Y cómo sé yo que tengo las 13? Miren que aquí, si yo selecciono eso, miren que ahí me dice recuento 13. Entonces, miren que aquí yo tengo las 13 mejores ventas. Cuando yo ya lo tengo listo, entonces ¿yo qué hago? Yo simplemente lo selecciono, me voy a la pestaña inicio, le doy copiar y miren que me voy para la hoja 2 y en la pregunta 5 pues simplemente le doy pegar y le doy el formato. Mírenlo ahí. Ahí tengo las 13 mejores ventas, ¿sí? Bueno, entonces miren que ahí ya cuando lo tengo, ya me puedo pasar a la pregunta 6. ¿Listo? Entonces miren que ya lo tengo. Ahora sí, yo quiero que ustedes hagan el siguiente. Miren que me está diciendo, aplicar un formato condicional a las ventas inferiores a 350 pesos. ¿Listo? Entonces, tómense en un momentico y recuerden cómo eran que yo tengo que utilizar el formato condicional. Y el que quiera, por favor, me lo comparte. Profe, listo. Lo hice de la siguiente manera. Miremos a ver. Bueno, vamos por aquí a empezar a preguntar, a ver. Doña Gloria Patricia Valencia, ¿está por aquí? Ani, ¿está por aquí? Señor, Hola, Ani, ¿cómo vamos? ¿bien está? Bueno, muy bien. Ani, cuéntame pues, ¿cómo hago este siguiente punto, que es el que me dice aplicar un formato condicional a las ventas inferiores a 350 pesos? ¿Cómo lo hago entonces? ¿Ya lo hiciste? Pues no tengo el documento aquí abierto conmigo, pero cuando yo tengo que poner condicional, lo hago dándole Ujú. arribita donde dice formato condicional Muy bien, listo, listo, y muy bien, luego listo. le doy Primero, en agregar. primero, ¿qué hago? Ani, cuéntame pues, ¿qué tengo que hacer primero antes de poner el formato condicional? Pues yo iría directamente a darle clic en formato condicional y luego a nueva Listo. regla. A nueva regla. Ujú.
Usted le dice nueva regla, listo. ¿Y ahí qué le doy? Y luego le doy en donde dice aplicar únicamente a las celdas que contengan. Aplicar únicamente a las celdas que contengan, listo. ¿Qué le doy más? Luego me voy. Espere que es que también estoy mirando acá. Tranquila, hágale tranquila. Hmm. Pues es que normalmente en el de internet se me abre una pestañita, entonces solo tengo que seleccionar como darle a las que contengan y luego selecciono menores que. Entonces al menores que ¿Sí? escribo la cifra. Listo, mire, es que aquí, listo, muy bien, pero entonces miren, como ustedes tienen en internet, ese Office 365 funciona un poquito diferente, entonces hay que establecer la analogía, ¿sí? Miren que aquí, si yo le pongo formato condicional, lo que dice Ani es verdad. Mire que yo tengo que poner, aplicar formato únicamente a las reglas que contengan. Entonces, mire que en la parte de abajo me dice dar formato únicamente a las celdas con. Miren que me dice valor de celda. Y cuando yo despliego esta pestaña, entonces yo le digo menores que, ¿cierto? Porque miren lo que nos está diciendo. La pregunta es a las inferiores a 350, menor que, y aquí yo simplemente le voy a poner 350. Miren que cuando yo ya le doy esto, yo me voy a formato, ¿cierto? Y en formato, en relleno, entonces yo le voy a poner, por decir algo, este verde. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Pero miren, Ani, ¿qué pasó? Que yo solamente tengo esta celda seleccionada y miren que no me hizo nada. Entonces, recuerden lo que yo les decía. Yo, antes de aplicar un formato condicional, recuerden que mucho le hice énfasis. Yo tengo que seleccionar toda la celda a la que le voy a aplicar el formato condicional. Entonces, miren que yo ya lo seleccioné, voy nuevamente a formato condicional y usted lo puede hacer por nueva regla o yo lo puedo hacer reglas para resaltar celda, que funciona exactamente igual. Entonces, mire que yo le puedo decir es menor que o en nueva regla, como lo acabamos de hacer, yo le puedo decir es menor que qué. Entonces acá le voy a poner simplemente que 350. Y miren que automáticamente yo puedo escoger el color que quiero. Yo quiero el amarillo, listo. Miren, menores que 350. Entonces, mire, pero primero lo seleccioné. Ahora vamos a mirar qué tan cierto es. 174, 149, correcto, 283, 237, 195. Miren, menores que 350. Entonces, quiere decir que el filtro o el formato condicional lo hice bien, me lo marcó correcto. ¿Bien? Entonces, cuando yo le aplico un formato condicional, entonces miren que yo aquí, yo le puedo decir, filtrémelo, ¿por qué? Por este color, por el color amarillo. ¿Por qué? Porque yo le hice, le apliqué este filtro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo simplemente selecciono eso, le doy copiar y miren que aquí en la hoja, pues yo simplemente le voy a poner que pegar, ¿cierto? Entonces miren que aquí cuando yo estoy utilizando un color, ¿qué acabé de hacer? Pues simplemente acabé de hacer ¿qué? Acabé de hacer un formato condicional. Muy bien, Ana, muy bien. Ahora mire, el punto 6.1 dice, filtre por el color establecido desde el formato condicional. Entonces, mire que la pregunta 6 y el 6.1 son muy válidas, porque mire que cuando yo aplico un formato condicional, ¿qué acabo de hacer? Filtré, ¿por qué? Por el color. Miren acá. Y miren, aquí hay un filtro, filtrar por color de fuente. ¿Y dónde está ese? ¿Dónde está ese color? Recuerden que el color de la fuente es el color de qué?
de la letra, miren, de este numerito. Por eso ustedes ven que aparece 3 colores. El blanco, que no le aplicamos ningún filtro. El amarillo, que fue el color que le pusimos al formato condicional. Y me aparece adicionalmente algo que dice filtrar por color de fuente, porque si ustedes miran, la letra de los números aparece en color café. Por eso, cuando yo me paro aquí en filtrar por color, me aparecen los 3. Entonces, miren que aquí ya hice los 6 filtros, ¿sí? Los 6. Miren que no tengo que poner el otro porque el último me lo estoy poniendo como me lo está indicando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a los filtros y a lo que acabamos de hacer? No, señor. Todo muy ¿Está claro. claro? Sí. Bueno, entonces, miren que aquí hemos terminado de ver otro tema y miren que ya termine este. Deme un segundo, por favor. Bueno, entonces, miren muchachos, que aquí entonces, si de pronto alguien dice, profe, yo quiero subir esto como en la evidencia número 2, entonces miren, recuerden que la práctica 1 tiene todos los datos originales y la práctica 2 tiene todos los originales. Pero ¿qué pasa? Que en la hoja 1 están las respuestas de la práctica 1 y en la hoja 2 están las respuestas. Entonces alguien dirá, profe, yo le voy a mandar las respuestas. Entonces, mire, cuando a mí me aparecen las hojas, pues ustedes márquenlas, por favor, con un nombre que sea parecido o la respuesta. Entonces, miren, ¿yo qué haría? Le marcaría, le daría doble clic y yo le digo respuestas 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la respuesta de la práctica 1. Y lo mismo con la hoja 2. Respuesta de la pregunta 2. De la pregunta 2. Mire, entonces yo cuando lo guarde, ¿sí? Y lo cierre, entonces yo ya lo puedo enviar o lo puedo subir con la evidencia sin ningún problema. ¿Listo? Listo. Entonces, miren lo que nos comparte Ani, que es muy válido, ¿sí? Miren lo que Ani nos dijo. Ahorita nosotros, yo le pregunté a Ani y ella lo que hizo fue poner, ¿sí? No seleccionó todo el contenido, pero lo que ella está argumentando por el chat es muy válido. Miren lo que dice. Lo que me pasó ahí es que yo tengo aplicado el formato primero en una sola celda, que es muy válido. Y luego con la herramienta copiar formato, lo pego en el resto. Claro, correcto, Ani. Son diferentes maneras de trabajar, pero es una forma correcta de hacerlo, ¿sí? Pero entonces de pronto alguien lo intentó así, hacer así, pero no tiene esa habilidad para copiar con el copiar formato, entonces por eso yo les recuerdo esa parte, ¿sí? Que lo cojan y seleccionen todo el rango y ahí sí, me voy para formato condicional y lo puedo hacer. Mire que son diferentes maneras de hacerlo, pero el resultado deberá ser el mismo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, miren muchachos que hoy vamos a comenzar ya a ver este nuevo tema. ¿Listo? Entonces, miren que ayer vimos o comenzamos a ver los filtros y ya ahora vamos a mirar esta parte. Vamos a mirar los filtros avanzados. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado pues con este tema, que esto no es complicado, sino es de cuidado y de saberlo interpretar. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice aquí. Los filtros avanzados se utilizan para realizar informes a partir de la información de una base de datos de forma precisa. Para estos casos en los que necesitas filtrar
con criterios complejos, la mejor opción es utilizar los filtros avanzados en una base de datos de Excel. Los criterios para utilizar los filtros avanzados debe escribirlo en un rango independiente. Ojo pues, miren que aquí ya vamos a empezar a describir cómo los vamos a trabajar. Miren lo que nos dice. Los criterios para utilizar los filtros avanzados debe escribirlo en un rango independiente de la base de datos sobre la que quieres filtrar. Al ejecutar esta herramienta, Excel tomará los datos a filtrar de la sección que realice en el cuadro de diálogo filtro avanzado. Entonces, ahorita lo vamos a empezar a mirar. En este caso, no es necesario filtrar los datos sobre el propio rango de celdas o tabla. Puedes exportar y copiar los datos filtrados a otra hoja de Excel dentro del mismo libro. Y es así como debes hacerlo para mantener siempre intacto el origen de los datos. Entonces, miren lo que nos dice. Cuando yo voy a trabajar sobre una misma hoja, yo la hoja la voy a dejar quietita. Voy a utilizar otra hoja adicional. ¿Para qué? Para exportar y copiar los datos filtrados a otra hoja dentro del mismo libro, y así es como debes hacer. Entonces ya vamos a ir, primero vamos a entender la teoría y ahorita vamos a la práctica. Entonces miren lo que nos dice aquí. ¿Cómo crear filtros avanzados en Excel? Para crear filtros avanzados en Excel debes utilizar los mismos encabezados que contiene el rango de las celdas. Ojo pues, mira. Debe utilizar los mismos encabezados que contiene el rango de la celda o tabla sobre la que desea filtrar. Por lo que el primer paso será copiar los encabezados y pegarlos en otra hoja de Excel. Debajo de los encabezados es donde debes escribir los datos que quiere filtrar. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirarlo cómo se hace. Entonces, por ejemplo, miren que yo aquí tengo la tabla de datos. Miren que aquí tengo nombre, tengo vendedor 1 hasta vendedor 15. Tengo las diferentes regiones y tengo las ventas, ¿cierto? Entonces miren que acá yo estoy copiando los encabezados aquí, nombre, región y ventas. Entonces miren que aquí yo quiero que me muestre en la región 1 mayor a 50,000 y en la región 3 menor a 45,000. Entonces miren que yo cuando pongo esto, automáticamente me va a aparecer esta opción que dice filtro avanzado. Y mire que yo voy a tener dos opciones o dos acciones que me dice ahí. La primera, filtrar la lista sin moverla a otro lugar y otro, copiar a otro lugar. Mire que me dice rango de la lista. Entonces, el rango de la lista, usted siempre coge los datos del origen. Miren que aquí me dice desde pesos A8, incluyendo los encabezados hasta C27, ¿cierto? Porque miren que de ahí tengo más. Luego, en el rango de criterios, ¿usted qué va a poner? Lo que yo tengo acá. Muéstreme el nombre y muéstreme hasta el C3, muéstreme esto. Y cuando usted le dice aceptar, entonces a usted ya le va a entregar el resultado. En la región 1, ¿sí? En la región 1, ¿cuáles fueron las ventas mayores a 50,000? ¿Cierto? Miren que acá yo tengo la región. Región, miren que aquí tengo 79,206. Miren que tengo la región 79,206, que fue el vendedor 9. Luego tengo el vendedor 11, ¿sí? El vendedor 11 con 66,479, ¿sí? Los mayores de 50,000. Y el vendedor 15 tengo 81,553. Entonces, mire que aquí me está entregando el resultado.
Entonces ya lo vamos a hacer. Entonces miren que aquí me dice, se hará uso del archivo 9 filtros avanzados. Entonces miren, por ahora yo les voy a pasar por el chat ese archivito, ¿sí? Pero vamos a mirar primero la teoría. Vamos a acabar primero de interiorizar, eh, la teoría primero. Ahí les acabo de enviar el archivo de filtros avanzados. Entonces, van a descargar ese archivito, pero por ahora vamos a empezar a mirar la teoría. Denme un segundo que alguien está tratando de entrar. Luisa, muy buenas noches. Qué pena contigo, no te había visto. Bueno, entonces miren, Profe, no, qué pena. No, qué pena, es que estaba con el celular y apenas llego a casa porque hay un trancón horrible y no pude ni siquiera llegar a mi casa. Me tocó no, devolverme. tranquila, Entonces apenas me tranquila, pude conectar. no te preocupes, tranquila, dale, bienvenida. Bueno, entonces miren pues, entonces vamos a mirar y vamos a tratar de entender un poquito más el filtro avanzado, que es, ¿listo? Entonces miren que aquí nos dice, en Excel puedes realizar un filtrado de datos totalmente personalizado, proporcionando los criterios que desees aplicar a la información. Este tipo de filtrado es conocido como filtro avanzado y en esta ocasión le mostraré cómo lo vamos a utilizar. Entonces, miren aquí, supongamos que tenemos la siguiente tabla de datos. Entonces, miren que yo aquí tengo unos números de empleados. Tengo el departamento al que pertenece. Tengo un nombre y un apellido. Entonces, tengo una tabla ¿con qué? Con 4 columnas. Cada columna está bien definido el encabezado de cada una. Miren que lo acabamos de leer, ¿cierto? Hasta ahí nada raro. Entonces, miren que nos dice, los criterios por los cuales se realizará el filtrado deben especificarse dentro de las celdas de la misma hoja. Supongamos que deseo filtrar los registros del departamento de finanzas, ¿sí? Entonces vamos a tener, mire, aquí hay un registro en finanzas, otro y otro. Serían 3 registros, ¿cierto? Entonces, miren, recuerden que yo pongo aparte cómo se llama la columna departamento y debajo le voy a poner cuál es el criterio, finanzas. Entonces, miren, ¿cierto? Miren lo que nos dice. Para este ejemplo, coloqué los criterios por arriba de la tabla de datos, aunque realmente su ubicación no es de importancia. Usted lo puede poner donde usted quiera y lo puede poner horizontal, vertical, debajo, arriba, donde usted quiera. ¿Listo? Miren lo que nos dice. Aplicar un filtro avanzado a los datos. Antes de aplicar el filtro avanzado, debo seleccionar la tabla de datos. Miren, tengo que seleccionar desde A4 hasta D13. A4 a D13. Miren que la selecciono toda. Listo. Y posteriormente ir a la ficha datos y pulsar el botón avanzado, filtro avanzado, que se encuentra en el grupo ordenar y filtrar. Se mostrará el cuadro de diálogo filtro avanzado. Mírenlo acá. Miren, cuando yo selecciono esto y me voy para filtro avanzado, entonces miren lo que nos dice. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar, donde usted quiera. Mire que siempre el rango de la lista va a ser la tabla original. Y el rango de los criterios, pues lo que yo estoy ubicando arriba, departamento y finanzas, ¿cierto? Miren que cuando me dice, observa cómo en el cuadro de texto para rango de criterios he seleccionado el rango que contiene la condición filtro avanzado necesario. Solamente resta pulsar el botón aceptar para aplicar el filtro. Cuando usted le da el botón aceptar, miren lo que nos va a entregar.
Entonces, él nos va a entregar el filtro avanzado que usted acaba de seleccionar. Del departamento finanzas, ¿cuántas personas son? Miren que son estas 3 personas, lo que dijimos arriba. Juan Carlos Hernández, Isidro Jiménez y Consuelo Palacios. Mire que dice, el resultado es precisamente lo que necesito. Así que el filtrado avanzado ha sido exitoso. Pero ahora tengo un desafío mayor. Miren pues, ¿cómo podría hacer para especificar condiciones para una segunda columna? Entonces, miren, yo aquí utilicé solamente un solo criterio, pero yo quiero que no me lo filtre por uno, sino por dos. Miren, entonces, miren que acá nos dice, supongamos que deseo filtrar la información de las personas que tienen apellido Hernández y que además pertenecen al departamento de finanzas. Para filtrar los datos por esos criterios, debo agregar dichas condiciones en otra celda. Entonces, miren que aquí yo tengo departamento finanzas y apellido Hernández, ¿cierto? Entonces, miren lo que nos dice. Cuando yo activo el filtro avanzado, miren que aquí dice, Profesor, filtrar qué la... pena, lo interrumpo. Dime, claro, Es que Emilia está tratando de entrar a la clase, ¿la puede aceptar? dame un segundo, claro que sí. Qué pena con ustedes. ¿Quién está Tranquilo. tratando de entrar? Emily Bedoya dijo que estaba tratando de ingresar. Pero mira que no me ha aparecido la solicitud todavía. Escríbele y dile por favor que se trate de conectar otra vez. Vale, ya le digo gracias. Dale, Ani, gracias a ti. Ani, de pronto te contestó. Bueno, esperemos pues a ver que nos mande la solicitud nuevamente. Bueno, entonces, ojo pues muchachos, vamos a mirar. Entonces, miren que aquí yo ya tengo que establecer dos criterios. Ahí sí ya creo. Ahora sí. Emily, buenas noches. Qué vergüenza contigo. Bueno, entonces, miren pues. Entonces, miren que ya yo tengo que el rango de la lista siempre va a ser la tabla completa. Y en el rango de criterios, miren lo que yo tengo que seleccionar. Departamento, finanzas y apellido Hernández, ¿cierto? Miren que yo simplemente le doy así y acá miren cómo me dice. Observa cómo el rango de la lista es el mismo que en el caso anterior, ya que son los mismos datos, pero el rango de criterios ahora abarca también las celdas que contienen el criterio para el apellido. Al aceptar los cambios, Excel aplicará el filtro avanzado adecuadamente. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Miren, nos va a mostrar única y exclusivamente un solo registro. Miren que en el anterior nos mostró 3 del departamento de finanzas, pero yo ahorita le estoy diciendo, muéstreme solamente el que pertenece a finanzas, pero que sea de apellido Hernández. Miren, ahí me muestra uno solo. Entonces, miren que aquí me dice, de la misma manera, puedes especificar un criterio para cada columna.
Hasta ahora solamente he especificado una sola condición por columna, pero ahora deseo agregar a los resultados del filtro la información del departamento de informática. Para ello, solamente agregaré una fila adicional al rango de criterios de la siguiente manera. Entonces, mire que yo le voy a poner departamento, finanzas e informática y apellido Hernández. ¿Sí? Mire que yo ya tengo aquí informática. Entonces, miren que siempre va a ser lo mismo. El rango de la lista es la tabla en general. Y el rango de criterios, entonces, solamente son los de allá. No importa cuántos criterios yo le ponga de aquí para abajo. Entonces, vamos a mirar. Me dice, al aceptar los cambios, Excel filtrará la información de los empleados de finanzas con apellido Hernández y además mostrará la información de los empleados del departamento de informática sin importar el apellido que tengan, porque mire que usted lo está condicionando. De finanzas, Hernández, y de informática, muéstreme todos porque lo dejo en blanco. Miren lo que nos pasa. Finanzas, Juan Carlos Hernández, y de informática me pone a Arturo Becerril. ¿Sí ven? Que cuando yo dejo esto sin un criterio, entonces mire que él me va a mostrar todos los que encuentre por informática. Por eso esto se llama un filtro avanzado. ¿Listo? Entonces miren lo que nos dice. Como podrás observar, es factible especificar una condición por cada fila del rango de criterios. De esta manera puedes crear un filtro avanzado en Excel. Listo. Entonces, miren que aquí ya les mostré varios ejemplos cómo es que lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, por favor, vamos a hacer uso del archivo que tenemos y que les acabo de compartir, que se llama filtros avanzados. Entonces, vamos a abrirlo, por favor, y me cuentan cuando ya lo tengan abierto. Valen una luz. Bueno, muchachos, ¿listo? Ya lo tenemos. Me cuentan, por favor. Ya lo tenemos, muchachos. Ya lo abrimos. Sí, señor. Listo, Viviana, muchas gracias. Laura, Ana, Juan David. Sí, muy bien. Steven. ¿Steven está o no está? Sí, Ah, sí, profe, es Steven que también. Muy bien. se me está demorando mucho en descargar. Tranquilo, no se preocupe, hágale. Vamos mirando. Juan David, ¿también lo descargaste, Juan Camilo? Sí, Doña señor. Gloria, Emily. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar entonces. Mientras el compañero lo descarga, vamos a empezar a mirar. Entonces, miren que de aquí de filtros avanzados, yo tengo práctica 1, práctica 2. Mire que tengo algo que dice realiza práctica 2 y práctica 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero práctica 1.
Entonces miren que yo aquí tengo algo que se llama los diferentes países, ¿cierto? Tengo el per cápita, ¿sí? Unos valores y el IPC, ¿cierto? Entonces miren que yo aquí tengo una tabla de cuántos datos. Tengo 27 datos, según eso, ¿cierto? Miren ahí. Entonces, y en la parte de abajo, miren que yo tengo muestre los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. Entonces, vamos a dividirlo primero en dos para mirar cómo se trabaja primero un filtro avanzado, ¿cierto? Porque mire que ahí nos está diciendo cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000 o su IPC inferior a 1, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer primero lo que nos están pidiendo. Entonces, miren aquí, vamos a utilizar esto. Muestre los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. Entonces, miren que aquí yo tengo un poco. Entonces, miren lo que a nosotros nos dice. Primero, ustedes deben de seleccionar las celdas de las columnas. Entonces, miren que yo aquí, por decir algo, le voy a decir control C, ¿cierto? Y miren que aquí en control C, yo lo voy a poner aquí. Le voy a poner control V, lo puse ahí. Entonces, miren que acá nos está diciendo, cuyo per cápita sea superior a 25.000. Entonces, miren que aquí yo le voy a poner mayor a qué? A 25.000. Lo voy a dejar así, ¿cierto? Entonces, miren lo que nos dice primero. Cuando yo voy a aplicar un filtro avanzado, váyase para datos y mire que aquí en filtro, en donde dice ordenar y filtrar, miren que aquí yo tengo algo que me dice avanzadas. Entonces, miren que yo no he seleccionado nada. Simplemente voy aquí a avanzadas. Y miren que ahí me dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Miren, yo voy a trabajar en la misma hoja. Y miren que aquí me está preguntando rango de la lista. Entonces yo llego y voy a borrar esto. Recuerden que el rango de la lista es los datos originales. ¿Cómo yo los selecciono? Con Shift, Control, flecha abajo y luego a la derecha. Mire que ahí selecciono todos los datos. O también la otra manera que ustedes tienen es simplemente ubicarse aquí y decirle control E. Pero control E me selecciona absolutamente todo. ¿Es lo que necesito? No. Entonces, ¿cómo lo selecciono? Como lo acabamos de hacer. Mire que yo me paro en país, Shift, Control y flecha abajo y flecha a la derecha. Mire que me selecciona los datos, ¿cierto? Ahí lo tengo. Luego, ¿cuál es el rango de criterios? El rango de criterios, yo debo de seleccionar lo que necesito, que es el país que me muestre los países mayores a 25.000. Miren que ya lo tengo. Y yo le voy a decir aceptar. Miren lo que me hizo. ¿Qué me hizo? Miren donde me puso los datos, ahí mismo. Y aparentemente se borró la información. ¿Por qué? Porque yo le dije que me lo pusiera en la misma hoja, ¿sí? Por eso es importante hacer lo siguiente. Mire, yo le voy a decir deshacer. Entonces, mire que ahí me vuelven a aparecer los datos originales. Miren lo que yo quiero. Yo voy a cortar esto de aquí. Le voy a cortar y lo voy a pasar para acá abajo. Y le voy a poner control V. Miren. Y miren que me voy a ubicar en esta parte de aquí. Aquí es donde yo quiero los datos. Entonces miren que si yo le pongo avanzadas, rango de la lista, entonces recuerden que yo tengo que ir a seleccionar todos mis datos. Listo. Vuelvo para acá. ¿Cuál es el rango de los criterios? Entonces el rango de los criterios es este. Y miren que ya lo tengo. Y miren que estoy ubicado acá.
No le voy a dar nada más, le doy a aceptar y miren, ¿qué pasó? Que él vuelve y me los pone en la misma parte. Y entonces, venga, ¿cómo así? ¿Por qué no me lo está poniendo aquí? ¿Sí ven? Entonces, miren, ahí es donde ustedes, cuando le tengan el avanzado, por eso dígale copiar a otro lugar. ¿Para qué? Para que no le vaya a modificar esto. Entonces, miren, ¿qué es lo que uno pretende? ¿Se acuerdan que ahorita cuando estábamos haciendo los filtros básicos, yo le decía, en la primera hoja, en la práctica, están los datos originales. Yo voy a abrir una hoja nueva para que ahí me pongan los resultados. Lo mismo pasa con este. Entonces, miren, yo puedo abrir una hoja. Listo, ahí la tengo. ¿Qué pasa? Que en la práctica 1 yo me voy a llevar estos datos. Yo le voy a decir cortar y aquí yo lo voy a meter, por decir algo, aquí. Yo quiero aquí, pero que los datos me los ponga acá. Entonces, mire qué es lo que pasa. Cuando yo le doy a avanzadas, mire que me dice copiar a otro lugar. Ya no lo voy a dejar acá. Y en el rango de la lista, entonces yo me voy a pasar a práctica y mire que voy a escoger nuevamente los datos. Listo. Me dice cuál es el rango de los criterios. Yo voy a seleccionar esta parte. ¿Y a dónde los quiero copiar? Mire, ¿a dónde? Yo los quiero copiar aquí. Miren que cuando le doy clic en la flecha y le doy a aceptar, mire que me los va a poner aquí debajo. Entonces, mire, ¿qué es lo que yo estoy diciendo para que entiendan el ejercicio? Yo quiero que me muestre los países que tienen mayor a 25.000 el per cápita. Y miren que automáticamente me trae todos los datos. Si yo no quisiera que me trajera el IPC, entonces, ¿qué debo de seleccionar? Cuando vaya a seleccionar, pues simplemente selecciono estos dos. ¿Sí ven? Por eso, esto se llama filtro avanzado. ¿Por qué me lo está mostrando inclusive con el IPC? Porque yo selecciono todos los datos. Ahora miren, si yo a esto, por decir algo, le doy deshacer, miren que ya no me lo deja. Entonces, vamos a poner nuevamente esto aquí. Yo lo voy a copiar, pero lo voy a poner aquí debajo, ¿cierto? Ojo pues. Y aquí quiero el filtro avanzado. Miren, o no. Miren pues, para que ustedes vean esto cómo funciona. Yo lo voy a poner aquí y que los datos me lo ponga acá. Miren que yo le voy nuevamente avanzado. Yo lo quiero que lo copie en otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista original? Entonces, práctica 1 y vengo y selecciono el país con solamente el per cápita. Miren que yo no estoy seleccionando el IPC. Vuelvo nuevamente acá. ¿Cuál es el rango de los criterios? El rango de los criterios es este. Listo. ¿Y a dónde lo quiere? ¿A dónde lo quiere copiar? Yo lo quiero copiar aquí. Terminé, claro. Aceptar. Miren, si ven, miren la diferencia. Cuando yo no selecciono el IPC, entonces solamente me va a traer los datos que yo quiera de la tabla, ¿sí? Pero como recuerden que una tabla es un compendio de datos, entonces él me trae el criterio que usted esté buscando. Entonces miren que aquí en el primero me trajo los países, el per cápita mayor a 25.000. Miren que aquí me muestra 25.700. ¿Por qué? Porque 25.700 es mayor a 25.000. Pero miren que aquí, si yo quiero solamente con esas dos, miren que aquí me los está poniendo. ¿Sí ven? Ahora miren, en la misma práctica me dicen, ya miramos cuál era el per cápita que sea superior a 25. Y miren que ahí me va a decir, o su IPC inferior a 1. Su IPC inferior a 1. Entonces miren que aquí yo le puedo poner esto. Miren que yo me puedo traer esto, ¿cierto?
Y miren que le puedo decir control C y lo voy a pegar acá. Y miren que aquí, ¿yo qué le voy a poner? Miren, el per cápita que sea mayor a qué, o vamos a hacerlo simplemente que me muestre el país, pero que me muestre el IPC menor que 1, porque eso es lo que nos está diciendo, ¿sí o qué? O su IPC inferior, o sea, tiene que ser menor que 1. Listo. Entonces, miren que aquí yo ya lo establecí. Entonces, voy para avanzadas, copiar a otro lugar, vengo y selecciono nuevamente los datos y miren que yo voy a seleccionar nuevamente todos los datos, ¿sí? Para que ustedes vean el ejemplo. ¿Cuál es el rango de los criterios? Entonces, el rango de los criterios es esto. ¿Y a dónde lo deseo copiar? ¿Copiar en dónde? Yo lo quiero que me lo ponga acá. Miren que le doy aquí y le doy a aceptar y miren, él me va a mostrar que el IPC menor que 1, 0.7, menos 1.6, menos 1.2 y 0.9. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo es de importante uno entender primero el problema. Entonces, miren que aquí en la práctica 1 yo trabajé que muestre los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25 y me está diciendo o su IPC inferior a 1. Entonces, miren que aquí yo tengo que hacer en una sola que se cumplan las dos condiciones. Entonces, miren, resulta que ahorita cuando lo haga, entonces, miren que me tiene que dar el que sea mayor a 25.000 y menor que 1. ¿Sí o qué? Me tiene que dar esto. Entonces, miren cómo lo voy a trabajar. Miren que yo voy a poner esto, le voy a poner así y lo voy a colocar aquí. Y el IPC lo voy a copiar y lo voy a meter acá. Entonces, miren cómo lo estoy haciendo. Per cápita mayor que 25.000 y el IPC menor que 1. ¿Sí? Entonces, yo quiero que estas condiciones se me cumplan y que me lo muestre acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy para avanzadas, copiar en otro lugar, muéstrame el rango de la lista. Entonces yo vengo y selecciono todos los datos. Listo. Vuelvo para acá. ¿Cuál es el rango de los criterios? El rango de los criterios, yo quiero que me muestre los países con estos criterios. Listo. ¿Y copiar en dónde? Yo quiero que me lo copie aquí. ¿Terminé? Sí, pues ahí yo creo que ya terminé. Yo le doy a aceptar. Miren acá. ¿Sí ve? Mayor a 25.000 y que el per cápita sea menor o igual que 1. Mírenlo aquí. Miren que el resultado es completamente diferente en este y en este. ¿Sí ven? Entonces miren que yo estoy utilizando 4 filtros avanzados con diferente información. Por eso, cuando nosotros nos pidan un filtro, debemos entender qué es lo que nos están pidiendo. Miren que aquí nos dice una sola pregunta. Muestre los países, entonces miren acá, y aquí yo lo tengo en el resultado. Los países con mayor a 25.000 en el per cápita, claro, 34 y 900. Vamos a ver qué tan cierto es. Miren que aquí me dice Irlanda, 34, claro. Y miren que aquí yo lo puedo ver, Irlanda, miren que aquí lo tengo. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el otro? Países Bajos también. Pero miren, y todos los demás me dicen menor que 1. Mire que este es mayor, 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 mayor. Este es menor, Irlanda, mírenlo aquí. Luego, Italia 1.6, mayor, mayor, 0.9, Países Bajos. Reino Unido y Suecia, miren. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que yo les digo,
Miren que yo, por eso estoy primero desglosando el ejercicio para ver cómo se trabaja criterio por criterio. Y a lo último, yo hago es una combinación de ¿qué? De estos dos. Yo necesito que me entregue ambas condiciones en un solo ejercicio. Mírenlo acá. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda o quedó claro el ejercicio? Me preocupa el silencio. O porque todos entendieron, ok. O seguimos practicando más para afianzar más los conocimientos. Profe, yo tengo una inquietud Claro, Juan un poco David, rara las que sea, cuéntame. y es en la, ¿cómo se dice? En la condición para que se haga el ¿Sí? filtro, ¿Sí? yo podría colocar como cosas, no sé, como incluir funciones. Pongo un ejemplo, imagina que tuviéramos, que los países se repitieran, porque ¿Sí? tenemos varios años así hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Y yo quiero Ujú. entonces que me filtre, pero que me filtre por la suma total. ¿Se podría mezclar una especie de filtro con sumar sí, por ejemplo? ¿O ya es muy loco? No, eso sí se podría hacer, pero entonces habría que establecer primero una condición. No, está bien, porque es que usted, mire que yo aquí estoy estableciendo una condición que sea mayor. Por decir Ajá. algo, usted me dice que Alemania se repitiera varias veces, pero que usted aquí tuviera, por decir algo, que yo quiero que me muestre que la sumatoria sea mayor a 30.000. Ajá. Sí, señor. Por ejemplo, miren que aquí yo estoy haciendo como una condición lógica. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un operador de comparación que se llama el mayor que. Y miren que en el de enseguida también estoy utilizando un operador lógico, que es el menor. Entonces, ¿sí ven? Entonces, miren, si aquí yo utilizo un operador de comparación, también lo podría hacer con una fórmula. Ustedes dirán, profe, practiquemos o hagamos un ejercicio. Vamos a mirar en la práctica 2. Miren todo lo que yo tengo acá. Miren que este sí es robusto para que lo vayan analizando. Miren que yo aquí tengo en la práctica 2, tengo una fecha, tengo unos productos, tengo una marca, una categoría, un local, un vendedor, una forma de pago, tengo unos precios, tengo unas cantidades y un total. ¿Cuántos datos tengo? Miren, ¿cuántos datos tengo? Entonces tengo 409 datos o 408 datos. Entonces miren que aquí ¿está qué? Está, está bueno como para hacer, como dice el compañero. Vamos a establecer una fórmula. Si ustedes observan aquí, miren que aquí yo tengo el total, que es el precio por la cantidad. Y miren que aquí tengo varias categorías y tengo varios productos. Vamos a poner un filtro cualquiera y vamos a idearnos algo loco. Pónganle en cuidado. Yo tengo aquí, por decir algo, vamos a mirar a ver si una batidora manual. Entonces, mire que tengo 3 batidoras manuales, ¿sí? Y mire que tengo las cantidades y tengo el total. Miren que yo le puedo decir aquí, póngale cuidado, muéstreme los productos que sean batidora manual, que la fórmula, mire que en la fórmula, porque yo tengo una fórmula que en el total sea mayor o que la multiplicación de más de 40 millones. ¿Se da cuenta? Mire que ahí yo la estoy haciendo así, ¿sí?
Pero miren que aquí yo tengo unos ejercicios. Miren que aquí dice realiza práctica 2. Miren que aquí tengo filtros avanzados. Entonces vamos a mirar si de pronto una de esas nos puede servir para hacer la fórmula. Entonces miren que aquí me dice el primero, muestre todos los productos pagados en efectivo con una cantidad vendida entre 15 y 30 y cuyo precio sea mayor o igual a 500 euros. ¿Cuántas condiciones tengo ahí para hacer el primero? Miren que aquí yo tengo 3 condiciones para hacer. Primero, los productos pagados en efectivo, con una cantidad vendida entre 15 y 30. Miren que ahí, mayor que 15 y menor que 30. Tengo que establecer eso. Y cuyo precio sea mayor o igual a 500 euros. Entonces, miren que aquí yo tengo este. Miren el segundo. Muestre los productos Whirlpool, Philips y GAFA vendidos en el local Circunvalar entre enero y junio del 2019. El resultado debe mostrar solo el nombre del producto, la marca, el vendedor y el total. Entonces miren que aquí yo no quiero que me muestre todas las columnas, sino lo que me están pidiendo. ¿Sí? Miren el tercero. Muestre los productos vendidos por Buitrago y Sánchez que hayan realizado ventas con tarjeta y con un precio entre 500 y 1.200 euros. El resultado debe mostrar solo los campos producto, vendedor y total. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí yo solamente lo estoy limitando. ¿Sí? Miren el otro. Muestre los televisores flat vendidos en el centro y Parque Arboleda por los vendedores Ate Ortúa, Carrasquilla y Pérez en el segundo trimestre de 2019. Mire que dice, se recomienda utilizar comodines. Entonces hay que mirar a ver cómo hacemos para hacer este ejercicio. Y el otro, muestre los productos de video y audio con un precio entre 100 y 300 euros, entre 500 y 700. Miren todo lo que nos muestra. El sexto, muestre los productos que no hayan sido vendidos por Gómez y Carrasquilla en la línea blanca y Electro. Miren, que no hayan. Y el séptimo, muestre la lista de las marcas que aparecen en la base de datos sin duplicados. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí, leyendo esto, uno dice, hay trabajo por realizar, ¿sí? Pero entonces vamos a empezarlo a construir uno por uno para que ustedes vean. Vamos a ir sacando uno, luego el siguiente y luego el siguiente y luego tratamos de hacer uno solo con todas las condiciones, ¿sí? Porque así es como se trabaja esto. Hay que irlo desglosando. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que en la hoja 1, entonces yo ya tengo el resultado del primer ejercicio. Entonces miren que acá también me está diciendo, miren, ¿sí? Y aquí me dice, identifique los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000 y el IPC inferior a 1. Entonces mire que ya fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces ya lo hicimos. Ahora vamos a tratar de realizar el segundo. Vamos a empezarlo a hacer de a poquito. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido entonces cómo se debe trabajar? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar de construir entre todos cómo vamos a trabajar este primero. Y lo vamos a realizar aquí. Vamos a realizarlo aquí en la parte de abajo. Entonces, miren lo que nos dice.
muestre todos los productos pagados en efectivo. Mire, pagados en efectivo. Entonces yo me tengo que ir acá. Pagados en efectivo. Entonces, mire, el primero, forma de pago. Entonces yo tengo que escoger aquí, lo voy a poner por aquí, control V, forma de pago. Luego me dice, con una cantidad vendida entre 15 y 30. Vamos a mirar. Cantidad vendida. ¿Es esta de cantidad? Claro, ¿cierto? Cantidad. Pues miren que aquí yo le voy a poner cantidad. Y luego, y cuyo precio sea mayor o igual a 500 euros. Entonces, y el precio sea mayor o igual el precio. ¿Tengo que escoger este precio o el total? ¿Cuál de los dos? Dice el precio. Entonces, el precio es este. Control C y lo voy a poner aquí. ¿Listo? Entonces, miren que ya tengo los tres que me están pidiendo para la práctica. Listo. Entonces voy a entender el primero. Dice, muestre los productos pagados en efectivo. Entonces, ¿cuál es la forma de pago? Efectivo. ¿Sí o no? Hasta ahí nada raro, no le he hecho nada raro, ¿cierto? Ahora me dice, con una cantidad vendida entre 15 y 30. ¿Cómo hago yo para especificarle aquí la cantidad entre 15 y 30? ¿Cómo hago? Y cuyo precio sea mayor o igual que 500 euros. Mire que aquí yo le pongo mayor o igual que 500 euros. Miren ahí ya lo especifiqué. Pero díganme ahora sí, ¿cómo hago yo para ponerle cantidad vendida entre 15 y 30? ¿Cómo hago yo para especificar eso, muchachos? ¿Mm? Profe, yo para abordarlo lo había separado entre dos. Entonces, una casilla diría mayor que 15 y otra menor que 30. Exactamente, pero póngale cuidado. Entonces, usted pondría esto mismo, lo pondría así, y aquí enseguida le pondría el otro, ¿ok? Para especificar aquí, mayor que 15 y aquí menor que 30. Lo haría así. Pues yo solo aplicaría el de cantidad, pero no sé si eso afecte, no sé si aplicar dos veces un filtro con la misma unidad vaya a afectar el filtro, no estaría seguro. Nunca he caído. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Utilizar todo esto? Sería solo forma de pago, cantidad, precio y otra vez cantidad, por así decirlo. Ah, ya le entendí. Como, o Póngale sea, cuidado. entonces no, pero no sé si Sí, sí. eso altera el filtro. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar a ver qué tan cierto es eso. ¿Sí? Vamos a mirarlo porque no sabemos. Usted dice, profe, yo lo intento así. Por decir algo, usted dice aquí en cantidad, volverlo a poner aquí enseguida. ¿Sí me entiende? O ponerlo antes que precio Ujú. y sumar los dos. O sea, póngale cuidado. Yo digo, esta cantidad yo la voy a poner aquí. Y aquí yo le pondría precio. Eso es lo que me trata de decir usted, mire. Sí, sí. Aquí yo le pondría precio. Entonces, aquí mayor que 15 y aquí menor que 30. Y aquí el precio mayor o igual a 500. ¿Sí o no? Así. Bueno, Sí. vamos a tratarlo de hacer así. Es una Eh, idea, es muy Profe, qué válida. pena. Señor, Ahí claro. no entraría la función sí. ¿En dónde? Pues en eso de los rangos, como sí, tan. Listo. Aquí, Sí, claro. pues, Oh, no sé, me genera esa listo. pregunta. Póngale cuidado. Sí, sería muy válido, pero ¿cómo sería? Entonces uno le diría, igual sí, sí que. ¿Cómo lo pondría usted? Sí que.
Si el, ¿cómo? Pero póngale cuidado, muy válido lo que dice usted. Entonces, vamos a hacerlo primero, como lo dice el compañero aquí, y ahorita dejamos una sola cantidad y lo vamos a parametrizar con el sí. Vamos a ver si así, como lo hace el compañero, nos da. ¿Listo? Y luego lo hacemos con la función para despejar. ¿Listo? Claro, porque sería muy válido. Entonces, miren que yo aquí, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo me voy para datos, me voy para avanzado y yo le voy a decir copiar en otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? Entonces, miren que el rango de la lista me tengo que ir para la práctica 2 y yo tengo que seleccionar todos los productos. Listo. Luego, el rango de los criterios. Voy a seleccionar esto. Y luego, yo le voy a decir, copiar en dónde. Copiar, póngamelo aquí abajo. Listo, ya lo tengo. Démosle a aceptar. Bueno, miren lo que pasa. Miren lo que hizo con el compañero. Vamos a ver si la forma de pago, todo está en efectivo. Vamos a ponerle primero el filtro. Forma de pago, efectivo. Nos cumplió lo primero. Lo segundo, la cantidad está mayor que 15 y menor que 30. Cantidad mayor que 15 y menor que 30. ¿Nos cumplió o no nos cumplió? Claro que nos cumplió. Mírenlo aquí. Y el precio mayor a 500. Dígame en qué pasó. ¿Sí me lo hizo o no me lo hizo? Claro, miren, mayor a 500 euros, 390.000, mírenlo ahí. Entonces, ¿nos funcionó o no nos funcionó? Claro que nos funcionó. Miren, repitiendo 2 veces la cantidad para poder parametrizar entre 15 y 30. ¿Listo? Ahora vamos a tratarlo de hacer como dijo el compañero Steven. Steven, ¿lo trataste ya de hacer tú con la fórmula del sí o no? No, pues, profe, yo la verdad esperé a que terminara con ese. Y Listo. pues ya estoy esperando a usted para hacer esta del sí. Listo, muy bien. Ah, bueno, entonces póngale cuidado. Entonces, vamos a ponerlo aquí en esta parte. Entonces, póngale cuidado. Cantidad y yo aquí el precio lo voy a poner de la siguiente manera. Listo. Entonces, miren que aquí yo ya tengo las dos condiciones primero, que sea en efectivo y que el precio sea mayor o igual a 500. Pero en la cantidad voy a tratar de hacer una fórmula, ¿sí o no? Porque me tiene que dar eso, ¿cierto? Entonces, uno aquí, ¿qué le pondría? Entonces, póngale cuidado. Lo que dice Steven, igual sí. Yo voy a abrir, o bueno, vamos a tratar de hacer con, con, con el f de x. Igual sí. Vamos a hacerlo. ¿Cuál sería la prueba lógica? Si la forma de pago no, yo la forma de pago no. Sí que, ¿cómo sería? Si la cantidad, o cómo harían ustedes, o díganme, sugiérame en algo, denme una luz para yo poder hacer eso. Porque miren que me está diciendo que con una cantidad vendida entre 15 y 30. Dígame cómo hago yo esto para plantearlo aquí, para que me pueda entregar ese resultado. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo yo haría esa prueba lógica? ¿Y cuál sería el valor verdadero y cuál sería el valor falso? ¿Mm? ¿Cómo lo podría yo hacer? Dígame, para poder que me diera. ¿Qué evaluaría yo en la prueba lógica? Si la cantidad, pero miren,
Si yo fuera a hacer una función, ¿dónde tendría que aplicar la función? ¿En esta tabla o en la hoja, en esta hoja, para poderla hacer? Pero díganme entonces cómo sería. ¿Mm? Ahí les dejo esa inquietud. ¿Será que sí lo podría hacer o no lo podría hacer? Porque ¿cómo evaluarían ustedes esto? Miren que ahí ya nos encontramos la primer limitante, ¿sí? Miren que yo definitivamente no podría hacerla, porque ¿cómo lo haría? Díganme cómo. Aquí yo me puse a pensar, ¿cómo yo haría eso? ¿Cómo ejecutaría esa prueba lógica? ¿Y cuál sería el valor verdadero y el valor falso? Porque miren que se tienen que cumplir otras dos condiciones, que si la forma de pago es en efectivo, pero ¿qué? ¿Cómo lo evaluarían? Entonces, ¿qué pueden concluir ustedes? ¿Que se puede o no se puede utilizar este tipo de fórmulas ahí o insertar una función? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dicen ustedes? Muchachos, se quedaron todos callados. ¿Qué me dicen pues? ¿Se puede o no se puede? Según analizando lo que estamos viendo. No, Steven, claro, no se puede. ¿Por qué? Porque es que mire, entendamos una cosa. Para usted poder hacer una prueba lógica, usted tendría que evaluar una celda, ¿cierto? En este caso, la celda sería la cantidad, ¿cierto? La cantidad. Si la cantidad es mayor que 15 y menor que 30, ¿sí? Que uno la podría hacer, ¿cuál sería el valor verdadero y cuál el valor falso? Definitivamente no se podría, ¿sí ve? Entonces, mire que la manera correcta de hacer es como lo hizo el compañero, forma de pago, y yo tengo que separar en dos para poder hacer mayor que 15 y menor que 30, ¿sí ven? Entonces, miren que yo ahí sería la única manera de hacer eso. Entonces, miren ustedes y vamos a tratar de hacer el segundo. Vamos a mirar a ver. Según con lo que acabamos de hacer, miren lo que dice. Muestre los productos Whirlpool, Philips y GAFA vendidos en el local Circunvalar entre enero y junio del 2019. ¿Sí? El resultado debe mostrar solo el nombre del producto, la marca, el vendedor, ¿y qué más me dice? Y el total. ¿Cómo harían para que nos muestre solamente eso? ¿Sí? Vamos a mirar a ver cómo me lo mostrarían. ¿Sí? Entonces, miren a ver cómo me lo mostraría. Entonces, miren que acá, para yo poder hacer eso, entonces, ¿yo qué me tengo que traer? Entonces, miren, lo primero que me traería yo sería ¿cuál? Los productos, ¿cierto? Para poderlo traer acá. Entonces, yo aquí pondría el producto. ¿Listo? Luego, vendidos en el local Circunvalar. Local, Circunvalar. Listo. Entre enero y junio. Miren que aquí yo tengo que poner junio, fecha. Y acá entonces me tocaría poner doblemente fecha o no. ¿O cómo haría yo para poner entre enero y junio? Miren acá, lo mismo. Tendría que poner la fecha. Perdón. Escojo este y lo pongo aquí, fecha. El resultado debe mostrar solamente
el nombre del producto. Entonces, miren, ¿cómo hago yo para que me muestre solamente producto? ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Miren que aquí él me está diciendo que me muestre solamente producto, marca, vendedor y total. Producto, marca, vendedor y el total. Producto, marca, vendedor y total. Entonces miren que acá, muchachos, acá tiene que ser, yo tengo que ir poniendo estos productos. Miren, aquí le pongo Whirlpool, Philips, y gafa. Listo. Bueno, ¿por qué me quedo? Sí, listo. En el local, circunvalar. Pues miren que aquí yo tendría que copiar este 3 veces, ¿sí? Porque recuerden que cada uno va con el de al frente. Y la fecha, entonces, ¿qué me está diciendo? Entre enero y junio. Entonces acá tiene que ser, venga, yo miro una cosa en la fecha. Listo. Muchachos, ¿cómo haría yo para ponerle la fecha junio o de enero a junio? Porque miren que me está diciendo entre enero y junio. ¿Cómo lo haría? Entonces, aquí yo le tendría que poner mayor al 1 de enero, perdón, de enero del 2000, ¿qué? Del 2019, entre enero y junio. Entonces acá hay que ponerlo así, mayor o igual, y aquí menor o igual al 30 de junio del 2019. Entonces miren que yo esto lo tendría que copiar 3 veces para que me salga con ese. Miren ahí, ¿sí? Ahí ya lo parametricé. Entonces vamos a mirar si el resultado que nos dice que nos muestre solamente producto, marca, vendedor y total. Entonces miren que yo voy a escoger avanzadas, ¿cierto? Copiar en otro lugar el rango. Entonces yo me voy para la práctica y escojo todo esto. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el rango de criterios? Entonces el rango de criterios vengo y escojo este, ¿cierto? Listo. ¿Y copiar en dónde? A dónde lo voy a copiar? Entonces miren que lo debo de copiar en dónde. Entonces yo quiero que el resultado me lo entregue aquí o aquí. Vamos a ponerlo aquí. Listo, ya lo tengo. Démosle a aceptar. Miren, no nos dio ninguno. ¿Por qué creen que no nos dio ninguno, muchachos? Cuéntenme a ver, ¿dónde estuvo el error? ¿O cómo lo podremos hacer? ¿Será que lo copiamos mal los productos Whirlpool, Philips y Gafa? ¿Será que lo copiamos mal? Vamos a mirar. Whirlpool, ¿cómo está? Philips, ¿cómo está? Y Gafa, ¿cómo está? ¿Será que acá donde nos dice la práctica, qué pasará si yo lo copio así como está? Miren acá que yo lo puse en minúscula y miren acá, ¿será que está bien escrito? ¿Será que está mal escrito? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Mm? Miren a ver, Pues a Whirlpool le falta una L. ¿a Whirlpool le falta qué? Una L. Porque en la marca lo tiene con Whirlpool. Tiene dos Ls.
Es WHIRL. Entonces, mire que está con una L y yo como lo tengo, pero mire que yo estoy poniendo así como lo tengo acá. Entonces, miren que aquí está mal escrito. ¿Listo? Pero ¿qué pasó con Philips? ¿Será que Philips está bien o está mal? Miremos Philips. Philips. Miren acá. ¿Está bien escrito o está mal escrito? Está bien escrito. Ese sí Y está igual. gafa, y gafa, miremos a ver gafa. ¿Cómo está gafa? Mire, gafa aparentemente está bien. ¿Será que por no haber escrito Whirlpool bien habrá algún error? Bueno, vamos a mirar. Puede haber sido. Entonces vamos a poner más bien, copiamos este y lo vamos a poner aquí como tal. Vamos a sacar de la práctica Philips, vamos a poner Philips y gafa. Control C y lo vamos a poner acá. Listo. Circunvalar. ¿Será que está bien escrito o está mal escrito? Miren que aparece la primera con mayúscula. Vamos a mirar. ¿Qué puede ser eso? Muy raro que sea, pero bueno. Y la fecha, 1 de enero del 2019. ¿Será que sí hay o no hay de eso? 1 de enero del 2019. Sí, miren que ahí yo tengo. Entonces vamos a mirar, listo. Miren que ahí ya lo acabamos de hacer. Entonces vamos a mirar. Avanzadas. Rango de la lista. Entonces volvemos a borrar todo. Copiar en otro lugar. Rango de la lista. Volvemos para la práctica 2. Listo. ¿Cuál sería el rango de los criterios? Este. Listo. ¿Y cuál sería copiar A? Entonces vamos a ponerlo aquí. Listo. Digámosle aceptar. No nos da. ¿Cuál puede ser el error? Cuénteme a ver. ¿Cuál puede ser el error? Miren, acá lo que yo pongo en la fecha, mayor o igual a 0101 del 2019. Y miren, mayor o igual, ¿cómo que es mayor o igual? No es menor o igual, no tiene que ser menor o igual, no tiene que ser el símbolo al contrario. Ah, profe, ¿será eso? Bueno, Profe, yo lo intenté así con el símbolo menor igual y tampoco me funcionó. ¿tampoco le funcionó? Señor. Bueno, listo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si le quitamos esto y dejamos solamente así? Miremos, ¿sí? Estamos ensayando, digámosle copiar otro, a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es el rango? Primero, este. Vámonos para la práctica. Vamos a seleccionar todo. Productos. Listo, ya lo tenemos. ¿Cuál es el rango de los criterios? Este. ¿Y copiarlo en dónde? En este. Listo. Aceptar. Miren lo que dice. ¿El rango de extracción tiene un nombre de campo inexistente o no válido? ¿Cuál es? ¿Por qué? Local, fecha y fecha. ¿Cómo lo tenemos pues acá? ¿Cómo está? ¿Por qué no salió ese error? No. Ah, de pronto es esto. Recuerden que uno le tiene que poner los mismos nombres que esto tiene. Vamos a mirar. Copiar en otro lugar. Y copiar en dónde? Aquí. Miren. No nos sigue dando. ¿Cuál Profe, y es tampoco el... le va a funcionar porque la fecha del último no tiene el 2 en el 2019, entonces tampoco le va a funcionar.
el 2. Pero, venga, pero ¿del qué? Pero si es de enero a junio del 2019. Sí, pero no está el 2, profe. Está solo 019, no está el 2 ahí en la fecha. Muy bien, muy bien. 2019, listo. ¿Ya lo ensayaste tú a ver si te da completo o no te da? Sí, señor, y no me dio. Listo. Ahora miren lo que vamos a hacer. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Miren que algo no nos está funcionando. Entonces, ¿qué pasará si yo le digo solamente en avanzadas, copiar en otro lugar? Miren lo que vamos a hacer ahora. Yo me voy para la práctica y voy a seleccionar esto. Pónganle en cuidado. Yo voy a seleccionar todo el rango de datos. Listo. Tengo el rango de datos. El rango de criterios, solamente voy a seleccionar el primer producto. Miren que voy a poner solamente Whirlpool, Circunvalar y la fecha. ¿Y copiar en dónde? Lo voy a copiar aquí. ¿Qué pasa si le doy a aceptar? Miren, ¿qué será lo que puede estar pasando? ¿Será la fecha la que no nos quiere dar? Miren, a ver, miren que yo les he hecho ya 3 intentos. ¿Qué es lo que pasa? Miren la fecha. ¿Qué es lo que pasa con la fecha? ¿Será que la fecha, miren, qué tiene la fecha? Día, mes y año. Miren cómo está. ¿Y cómo la estamos poniendo acá? La estamos poniendo bien. Entonces, pongámosle aquí que sea solamente mayor a este y aquí que sea menor. Vamos a quitarle los iguales y vamos a hacerla. A ver qué pasa. El rango de los criterios. Vamos a seleccionar solamente el primero. ¿Y copiar en dónde? Entonces vamos a copiarlo más abajo. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos da? ¿Qué estamos haciendo de mal? Vamos a analizar los errores. Miren que lo hemos cambiado todo. Total, mire, hemos cambiado todo. ¿Por qué no nos quiere funcionar? Miren que estamos diciendo productos, local circunvalar, la fecha la estamos utilizando. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no nos está dando? ¿Qué es lo que estamos haciendo de malo? ¿Qué creen ustedes que podemos estar haciendo de malo? Cuéntenme bien. Si miren que el anterior lo hicimos con esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Profe, ¿Por qué no nos estará dando, señor? no es que usted está seleccionando marcas en lugar de productos y el filtro debería ser marca en lugar de productos. A ver, a ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Mira que Whirlpool, Gafa y todos ellos son marcas, no productos. Entonces, Muy bien, muy bien. Es que eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Es que miren, ojo, muy diferente es una marca a un producto. ¿Sí ven? Entonces, miren, miren esos pequeños errores. Muy bien, miren que esto yo lo tengo que poner acá en la práctica, no producto, sino como marca, porque es marca Whirlpool. Miren acá, marca Whirlpool. Local, circunvalar está bien. Y la fecha. Listo. Vamos a ver si era por eso. ¿Sí? Entonces, miren, nuevamente, avanzadas. Copiar en otro lugar. Volvemos a ponerlo. Práctica 2. Volvemos desde el principio, desde la fecha. Listo. Vamos para acá. Rango de criterios. Vamos a seleccionar solamente el primero. Volvemos acá. ¿Copiar en dónde? Vamos a copiarlo más abajo. Y ahí, ya lo tengo. Aceptar. Véanlo ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren que aquí yo ya tengo, él me va a mostrar toda la marca Whirlpool. Ya me muestra categoría y local. Muy bien, muy observador el compañero. Miren, ahí nos podíamos haber quedado toda la noche,
toda la madrugada, mañana hasta la próxima semana y nunca nos íbamos a dar cuenta, porque los productos son diferentes a una marca. Entonces, miren, muchachos, que yo hago eso es para que ustedes observen. Miren, por eso yo les estoy mostrando. Miren que aquí nos estaba mostrando el error, ¿sí ven? Pero bien, el compañero que lo vio fue ¿quién? ¿Juan David o quién? ¿O Steven? Juan David. Juan David, ¿vio? Entonces, miren, muy observadores. Entonces, miren que muchas veces uno pasa por encima el error y lo pasa y lo pasa y lo pasa y no nos damos cuenta. Entonces, miren que seguramente si ya le metemos la misma fecha a Philips y a GAFA, nos van a dar los 4 productos y ya lo podemos ver. ¿Listo? Entonces, miren que este tema es un poquito pesado, pero es de cuidado, ¿sí? Es simplemente de cuidado. ¿Listo? Vamos a dejar entonces ahí por hoy y ya dentro el próximo miércoles vamos a seguir practicando y vamos a amaciarle un poquito más a esto. ¿Listo? Les agradezco a todos mucho la atención y la disposición para la clase. ¿Listo? Cuídense mucho. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Con gusto, cuídense. Gracias, profe, que Hasta descanse. luego. Bueno, chao, cuídense.